Cuando hablamos sobre la pérdida de alimentos, nos referimos a las mermas en la cadena de producción en las etapas de producción agropecuaria, almacenamiento y procesamiento o transformación de los alimentos. El desperdicio de alimentos se refiere a la pérdida durante la venta de alimentos, así como de los consumidores que deciden desechar alimentos aún aptos para su consumo. Fechas de caducidad y consumo preferente. El realizar la compra de alimentos y bebidas envasados en el supermercado implica leer cuidadosamente sus etiquetas. Proporcionan información importante sobre el periodo de consumo, como es el caso de la fecha de caducidad o de consumo preferente, que para muchos tienen el mismo significado, cuando en realidad son diferentes. La fecha de caducidad, como la de consumo preferente, indican la vida útil alimentaria de cada producto, pero tienen un significado distinto, el cual es importante conocer antes de realizar la compra. La norma oficial mexicana NOM 051 SCFI 1994 las define de la siguiente manera. Fecha de caducidad. Es la fecha límite en la que se considera que las características sanitarias y de calidad del producto se eliminan. Después de esta fecha, no deben ser comercializados ni consumirse, porque su ingestión representa un riesgo a la salud. Fecha de consumo preferente. Es la fecha a partir de la cual el producto deja de presentar todas sus cualidades íntegras, por lo que su color, sabor o consistencia pueden verse alteradas. A pesar de esto, su consumo no representa ningún riesgo para la salud. Pérdidas y desperdicio alimentario a nivel mundial. Aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia, lo que representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en el hogar. Actualmente, en los países de ingresos altos y medianos se desperdician alimentos incluso si todavía son adecuados para el consumo humano, mientras que en los países de ingresos bajos, los alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas de la cadena de suministro, con menos desperdicio de alimento en el consumo. Se han registrado mayores pérdidas en Europa y América del Norte, con datos de 280 a 300 kilogramos per cápita por año. En tanto a desperdicio por consumidor en estas mismas regiones, se registran 95 a 115 kilogramos por año. En países en desarrollo, más del 40% de las pérdidas de alimentos se producen en las etapas de poscosecha y procesamiento, mientras que en los países industrializados, más del 40% de las pérdidas de alimentos se produce en la venta minorista y el consumo. En México, se desperdicia el 37% de los alimentos que se producen, aproximadamente 10.431.000 toneladas de alimentos al año. En resumen, los productos que más se desperdician en el país son pescados y sardinas, en un 54.1%, nopal con un desperdicio del 63.3%, guayaba con un porcentaje del 57.7% y el mango con un porcentaje del 54.5%. De acuerdo a la FAO, hoy en día se producen alimentos más que suficientes para todos, pero cerca de 821 millones de personas padecen hambre crónica y la malnutrición afecta a 1 de cada 3 personas en el planeta. En México, cerca del 49.9 millones de personas sufren algún grado de pobreza, representando el 40.1% de la población nacional, las cuales sufren de algún grado de inseguridad alimentaria. La población mundial sigue en aumento, y se prevé que alcance 10.000 millones para el año 2050. Ante esta situación, tirar alimentos significa utilizar de manera ineficiente los recursos naturales y económicos, que además añaden un costo ambiental importante, representado por la emisión de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a una mayor tasa de cambio climático que, a su vez, aumenta la inseguridad alimentaria mundial. La FAO propuso la iniciativa mundial Save Food, que habla sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, cuyo objetivo es promover la creación de redes entre los interesados de la industria de los alimentos. Las principales acciones de esta iniciativa son
El apoyo a proyectos para que los sectores público y privado implementen estrategias de reducción de pérdidas de alimento. Los implicados en las cadenas de suministro de alimentos deben cambiar sus prácticas de gestión, tecnologías y comportamiento para reducir las pérdidas y desperdicios. Mejora de la planificación de la producción adaptada a los mercados. Mejora de las tecnologías de conservación y envasado, así como del transporte y la gestión logística. Se ha reportado que México es uno de los pocos países que no ha desarrollado una estrategia nacional para la reducción de pérdidas y desperdicios, por lo que su diseño debe ser una prioridad. Además, tiene el compromiso de cumplir con la Meta de Desarrollo Sustentable, que establece que para el 2030 se deberán reducir a la mitad los desperdicios de alimentos y reducir considerablemente las pérdidas en las cadenas de suministro de alimentos. El único avance que se presentó fue el Programa Nacional México Sin Hambre, donde se plantean 6 objetivos, los cuales están planteados en los términos del decreto que establece la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde se plantean la recuperación de las mermas y pérdidas que se generan a lo largo de la cadena alimenticia y el apoyo a la población objetivo a vender sus excedentes de producción. Para lograr el primer objetivo, las líneas de acción consisten en incrementar la recuperación de alimentos, fortaleciendo a los bancos de alimentos, además del apoyo al manejo postproducción de alimentos. En la segunda estrategia, las líneas de acción consisten en incentivar la comercialización de la producción excedente a través de las tiendas de ICONSA, fortaleciendo la infraestructura de comunicación y comercialización de los alimentos.